Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar, este tema que estamos estudiando en la disciplina en la iglesia. Hoy vamos a estudiar el marco evangélico para comprender la disciplina. El marco evangélico para comprender la disciplina. ¿Cómo así marco evangélico? Pues vamos a estudiar la disciplina desde el contexto del evangelio. Tenemos que entender, en primer lugar, qué es el evangelio para que podamos entender cómo es que dentro del evangelio se debe ejercer la disciplina. Bueno, entonces vamos a empezar con estas 4 preguntas que yo les voy a tratar de responder durante la clase y bueno, y otras más que vienen en un momento. Para que podamos comprender bien la disciplina en la iglesia, es necesario que tengamos claros ciertos conceptos. ¿Qué conceptos? Número 1, ¿qué es el evangelio? Número 2, ¿qué significa ser cristiano? Número 3, ¿qué es una iglesia local? Y número 4, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Esos 4 conceptos tienen que estar claros en nuestra cabeza, tienen que estar claros en nuestra mente, porque de lo contrario, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos hablar de disciplina en la iglesia. Si no se ponen estas bases, si no se establece este marco, la disciplina va a sonar como a un atropello, como a un abuso de pronto. Entonces es necesario que vayamos clarificando estas ideas para que nosotros podamos realmente entender lo que es la disciplina en la iglesia. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el evangelio? Bueno, nosotros ya sabemos, se supone que tenemos una idea de lo que es el evangelio, las buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos que tener, cuando hablamos del evangelio y queremos dar una definición completa al evangelio, no podemos ignorar doctrinas claves como la justificación por la fe, la regeneración. No podemos olvidar la condición en la cual se encuentra el hombre, que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita urgentemente ser reconciliado con Dios, necesita vida espiritual. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la obra que Dios hace en el corazón de un hombre para que él se vuelva de las tinieblas a la luz. Hablamos de la conversión, hablamos de un montón de cosas, el evangelio. Pero pues nosotros tenemos una idea clara en nuestra mente y normalmente vinculamos el evangelio con el perdón de los pecados. Alguna vez yo les explicaba que el evangelio no es solamente la salvación de irse al infierno, o sea, el ser librados de la ira de Dios. La salvación no es solamente el perdón de los pecados, sino que la salvación incluye muchísimas más cosas. Yo les explicaba alguna vez que la salvación es como una ancheta en donde hay muchos artículos. Hay algunos artículos que sobresalen más que los otros, como por ejemplo en una ancheta sobresale más el vino y las galletas. Pero eso no es todo lo que está en la ancheta. Si tú desempacas la ancheta, te vas a encontrar con que adentro hay muchas más cosas. Bueno, en el Evangelio, en la salvación, hay 2 artículos que sobresalen más que los otros. La justificación y la regeneración sobresalen, pero no son los únicos. La salvación incluye también la santificación, la salvación incluye también aceptar el señorío de Cristo, la salvación incluye ser adoptados como hijos de Dios, la salvación incluye la glorificación, la salvación incluye ser sellado con el Espíritu Santo.
Y todas esas cosas vienen dentro del mismo paquete. Yo acá enumeré 6 cosas que pueden estar incluidas dentro de la salvación. Ustedes las están viendo. Número 1, el perdón de pecados. Número 2, la reconciliación con Dios en Cristo, lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros estábamos en guerra con Dios por causa de nuestro pecado y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz obtenemos la reconciliación con Él. En tercer lugar, la reconciliación con la familia de Dios. Nosotros no solamente estábamos separados de Dios, estábamos separados del pueblo de Dios y éramos eh, extranjeros, forasteros, advenedizos, creo que es la palabra que usa el apóstol Pablo. Estábamos alejados de Dios, de sus promesas, de sus pactos. No teníamos nada que ver con Dios y su familia. Por la gracia de Dios fuimos adoptados en la familia de Dios y reconciliados con esa familia y ahora somos parte de ese pueblo grande de Dios. En cuarto lugar, la salvación incluye tener un nuevo corazón, la obra de la regeneración. Cuando Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Eso también hace parte de la salvación. Ser habitado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de él. Entonces nosotros entendemos que una persona, un cristiano, una definición simple de un cristiano es esta. Un cristiano es una persona que tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente habita en el corazón de los creyentes. Nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo en el momento en el que Cristo cambia nuestro corazón, en el momento en el que Él viene a nuestra vida. Dios vive dentro de nosotros. Cristo habita nuestros corazones. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. En sexto lugar, y muchas personas aquí se quedan cortas, o sea, la mayoría de las personas no tienen problema con estos primeros 5 puntos, pero con el sexto más de uno se enreda, porque la salvación también incluye sumisión, sometimiento, humillarme para obedecer a Cristo, humillarme bajo el gobierno del Mesías. Eso también lo incluye la salvación. Nosotros no solamente conocemos a Cristo como nuestro Salvador, conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El señorío de Cristo sobre la vida de aquella persona que le ha conocido es también parte importante en la salvación. Una persona que dice ser cristiana, pero que no se somete al gobierno de Jesús, no, pues está contradiciendo su profesión de fe. Igual, si una persona dice, yo soy cristiano, pero no tengo el Espíritu Santo, está contradiciendo su profesión de fe. Otro que dice, yo soy cristiano, pero no he sido perdonado de mis pecados, está contradiciendo su profesión de fe. O alguien que dice, yo soy cristiano, pero no pertenezco a la iglesia, está otra vez. Si yo digo que soy cristiano, estas cosas que yo les estoy enumerando tienen que haber ocurrido en mi vida. Si yo digo que soy cristiano, tengo que haber recibido el perdón de pecados, haber sido reconciliado con Dios en Cristo, haber sido reconciliado con la familia de Dios, tener un nuevo corazón, ser habitado por el Espíritu Santo y tengo que someterme, tengo que haberme sometido al gobierno de Cristo, tengo que ver a Jesús como mi Señor. Él es el Rey de los cristianos, nosotros somos sus siervos. Estamos para servirle a Él y para hacer única y exclusivamente su voluntad. Bueno, bien, ahí vamos. Ya habiendo aclarado eso, entonces, ¿qué significa ser cristiano? Hay unas definiciones acá que yo pude ponerles. El cristiano es alguien que lleva el nombre de Cristo en la tierra, declara su evangelio y se une a su familia. En esencia, el cristiano es un embajador. Todo lo que un embajador es, dice y hace representa a su rey. El último punto que vimos
hace un momento, en donde decíamos que la salvación incluye someterse al gobierno de Jesús, nos pone dentro de un contexto de autoridad y de sometimiento. Es decir, una parte de la vida cristiana tiene que ver con esto, someterme al reino de Dios. Una parte de la salvación incluye que yo ahora soy ciudadano de un reino cuyo rey es Cristo y yo aquí en la tierra estoy diciendo que pertenezco a ese reino. Estoy diciendo que yo soy un representante de Cristo aquí en la tierra. Pues si yo estoy diciéndole eso a la gente, estoy atribuyéndome las credenciales de un embajador. Cada cristiano es un embajador de Dios aquí en la tierra. La escritura así lo enseña. Nosotros nos presentamos ante los hombres como embajadores. Venimos de parte de un reino que no es de este mundo. Nosotros somos un reino entre las naciones, una nación entre las naciones. Estamos dispersados por el mundo. Pero, por ejemplo, en estos momentos, todo el pueblo de Dios alrededor del mundo está haciendo la misma cosa. Estamos celebrando el Día del Señor. Y lo estamos haciendo no porque el Estado nos pida que lo hagamos o porque sea una iniciativa de las familias. No, lo hacemos porque es un mandamiento de nuestro rey. Nos congregamos porque entendemos que el rey que nos gobierna nos ha ordenado que nos congreguemos domingo tras domingo. Y con todas las dificultades técnicas que podamos tener, problemas con el internet y las cosas que puedan ocurrir, estamos tan convencidos de que tenemos que someternos a este rey que estamos dispuestos a superar lo que sea con tal de cumplir con su voluntad. Entendemos que tenemos este rey, este reino que en estos momentos es un reino invisible, por así decirlo, pero sabemos también que un día nosotros vamos a entrar a esa, a esa patria celestial, vamos a estar con el Señor para siempre. Mientras estamos aquí en la tierra, somos peregrinos, vamos de paso, pero durante el tiempo que estamos acá, estamos representando al rey en el que nosotros creemos. Eso es, en eso consiste eh, esta labor de representar a Cristo en la tierra como sus embajadores. Bien, listo. Entonces, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Estamos respondiendo esas 4 preguntas que les puse al principio. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Ser miembro de una iglesia es una declaración de la ciudadanía en el reino de Cristo. ¿Ven? Es el mismo, estamos llevando la misma idea. Si yo digo que soy cristiano, me someto al gobierno de Cristo. Si yo estoy sometido al gobierno de Cristo, significa que soy ciudadano del reino de los cielos. Y eso significa que yo aquí en la tierra soy un representante del reino de los cielos. Entonces, la iglesia es la encargada de declarar que soy ciudadano del reino de los cielos. Eso significa ser miembro de una iglesia. Ser miembro de una iglesia es una declaración de la ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte. Es la declaración de que una persona que profesa ser creyente es un representante oficial de Jesús, graduado e identificado, perdón, y con buena intención. Si el, si el creyente pertenece al reino de los cielos, la iglesia, cada iglesia local que está aquí en la tierra va a hacer las veces de una embajada. Y como embajada va a certificar, como hacen en las embajadas que sellan los pasaportes de las personas que pertenecen al país que esa embajada representa, ellos sellan el pasaporte y dicen sí. Nosotros reconocemos que tú perteneces al país que nosotros representamos. La iglesia se parece mucho al sistema de gobiernos que tenían los imperios antiguamente, que gobernaban mediante provincias. Había
un lugar donde estaba el centro del poder, donde estaba el trono, pues, digamos que fuera Roma, Roma. Pero el imperio se extendía a lo largo del mundo a través de provincias. Una provincia romana era, por ejemplo, Judea. Allá, aunque Judea estaba muy lejos del trono de Roma, hasta allá llegaba el poder. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de esa provincia como parte del reino. Una iglesia bíblica como Gracia y Paz es una pequeña provincia de este reino que está allá arriba en los cielos. Somos una pequeña provincia y nos sometemos y estamos gobernados por las leyes de nuestro reino. Las leyes vienen de allá, o sea, casi que podríamos decir que estamos siendo gobernados directamente todo el tiempo por Cristo, nosotros y todas las iglesias bíblicas. No hay un momento en el que una iglesia bíblica no esté bajo el gobierno de Cristo, siempre estamos siendo gobernados por Cristo. Somos esa pequeña provincia y funcionamos como una embajada. Cada vez que una persona llega a la iglesia y dice, yo me considero cristiano, nosotros como embajada podemos certificar o hacer una declaración de que nosotros confirmamos a esa persona como un creyente. Como tenemos esta representación oficial de Cristo, porque somos una iglesia cristiana, entonces nosotros a las personas que llegan acá que dicen ser cristianas les podemos expedir de alguna manera este certificado que los identifica como parte del reino de Dios, como parte del pueblo de Dios. Así funciona. La iglesia no te convierte a ti en un ciudadano del reino de los cielos. La iglesia no lo hace. La iglesia te reconoce como un ciudadano del reino de los cielos. Igual que las embajadas. Si alguno de ustedes va a la embajada de los Estados Unidos a pedir la ciudadanía, la embajada no puede hacer eso. No tiene esa potestad, no lo puede hacer. Si tú eres un ciudadano norteamericano y vas a la embajada de los Estados Unidos, la embajada te reconoce a ti como un ciudadano de los Estados Unidos y te va a brindar los beneficios que ese país tiene. Pero la embajada en sí misma no tiene ese poder. Es el país que esa embajada representa. Entonces, tú naces dentro de este reino del que estamos hablando, dentro del reino de Cristo, y aquí en la tierra una iglesia te va a reconocer, te va a estrechar la mano y te va a decir, sí, te reconocemos como un ciudadano del reino de los cielos. Están diciendo que se saltó un tercer punto. Ay, sí, gracias. Gracias. Ay, sí, con razón. Yo sí dije, cuando salté las diapositivas, yo dije, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. Una iglesia no convierte a nadie en ciudadano del reino, pero sí tiene la responsabilidad de declarar quién pertenece al reino y quién no. Por tanto, una iglesia es como la embajada de una nación. Bueno, ya lo explicamos. La iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmarse y supervisarse de forma mutua a través de la predicación del evangelio y de la práctica de sus sacramentos. Esto que está aquí en azulito, en las diapositivas que ustedes están viendo, es una muy completa definición de lo que es una iglesia local. Es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente. Claro, pues si no nos reunimos, ¿dónde estaría la comunión de la iglesia? Pero no nos reunimos simplemente como cuando uno se reúne para un cumpleaños, para hacer un asado. Nos reunimos alrededor del nombre de Jesús y nos llamamos hermanos porque estamos reunidos estamos reunidos en torno a esa relación que tenemos con Dios, que es nuestro Padre. ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para confirmarnos mutuamente y supervisarnos mutuamente. Si una persona va a la iglesia solamente queriendo escuchar la predicación, solamente queriendo cantar las alabanzas,
pero sin querer someterse a que una iglesia lo supervise, esa persona todavía no ha entendido lo que significa ser parte de la iglesia. Incluso no importa si es un miembro de la iglesia, actualmente aquí en Gracia y Paz. Si la persona va a la iglesia para escuchar un sermón e irse a su casa, todavía no ha entendido para qué se hizo miembro de una iglesia. Nosotros no solamente nos reunimos para escuchar la predicación juntos, escuchamos la predicación juntos para confirmarnos en la fe mutuamente, para que podamos decir de nosotros mismos que somos cristianos. Nos confirmamos y nos supervisamos. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio, a través de la práctica de su sacramento. Cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que celebramos la Santa Cena, cada vez que una persona es bautizada, lo que estamos diciéndole al mundo es que somos cristianos y que las personas que están participando de estas prácticas también son cristianos. Cada vez que se celebra la Santa Cena, estamos haciendo una confesión pública de que las personas que participan de la Santa Cena son cristianas. Cada vez que alguien se bautiza, estamos haciendo como iglesia una profesión pública de que esa persona la reconocemos nosotros como cristiana. Bueno, bien. Bueno, me pareció muy completa esa definición. Si ya la copiaron, genial, y si no, pues después pueden ver las diapositivas y pueden seguir tomando apuntes. Ya vimos qué significa ser miembro de una iglesia local. Bueno, bien. Sigamos. Hay 3 elementos que hacen parte de esa membresía. Cada vez que una persona se acerca a la iglesia para hacerse miembro de la iglesia adquiere unos compromisos con esa persona y la persona adquiere compromisos con la congregación. Vamos a ver 3 de esos compromisos. La iglesia como cuerpo confirma la profesión de fe y el bautismo de la persona como formalmente creíble. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia dice, nosotros creemos que tú eres cristiano y que tu bautismo es creíble, hasta donde podemos verlo. Obviamente, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente. Y puede ser que estemos errados, puede ser que estemos equivocados. Sin embargo, hasta donde nos permite ver la vida, el testimonio de esa persona, el entendimiento que la persona tiene del evangelio, etcétera, nosotros hasta ahí podríamos decir, bueno, a mí me parece que tú eres cristiano. La iglesia podría decir eso, nos parece que eres cristiano. Otra parte del compromiso de la iglesia al recibir un miembro es este: la iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. Una iglesia que no está supervisando cómo va la vida espiritual de alguien que dice ser cristiano, es una iglesia que también está fallando en su trabajo de haber recibido a esa persona como miembro. Pasa en muchas iglesias, principalmente en iglesias que son muy grandes, que tienen miles de personas, que hay gente que es miembro de la iglesia y es miembro de la iglesia por años, pero nunca asiste, nunca asiste. O pasa también que dentro de estas iglesias, como son tan grandes, las personas pasan por tremendas pruebas, tremendas tentaciones, luchas con su fe y nadie está al tanto de ellos, porque de pronto hay un pastor para 1000 o un pastor para 6000, pues ¿cómo? Es humanamente imposible que un pastor pueda supervisar la vida espiritual de tanta gente. Pues la iglesia, como está comprometida con el discipulado de esa persona que se hizo miembro, tiene que ajustar su estructura y ver de qué manera supervisa el discipulado de cada persona. Hay que entender también que este trabajo de supervisar el discipulado de cada miembro no es exclusivo de los líderes, de los pastores. No, porque también llega un punto en el que es imposible, aunque sean 20 personas, para uno solo como pastor le queda muy difícil estar pendiente todos los días de todos. Nosotros nos cuidamos como iglesia, como cuerpo. Así que si una persona, por ejemplo, un miembro de la iglesia deja de asistir a la congregación,
y el pastor no lo llamó, pues bueno, el pastor debería haberlo llamado, pero ¿y si no lo llamó, por qué no lo llamó usted? Si usted ve que la persona está faltando, llámela. Si usted hablando con la persona le confesó algo muy delicado de su vida, pues ayúdele a orar, porque es también tarea suya como miembro de la iglesia estar pendiente de cómo esa persona está creyendo en su fe, está creciendo en su fe, perdón. De esa manera nos estamos supervisando mutuamente. Estamos mirando que todos vayamos creciendo parejo, que estemos creciendo bien. Bueno, eso es de parte de la iglesia. La iglesia confirma la profesión de fe del que se hace miembro. La iglesia empieza a supervisar la vida de esa persona, pues eso, ese es el compromiso que la iglesia está adquiriendo. Pero la persona que se hace miembro también adquiere un compromiso con la iglesia. La persona somete formalmente su discipulado al servicio y autoridad del cuerpo, perdón, del cuerpo, o sea, de la iglesia, y de sus líderes. Acá no es de la cuerpo, es del cuerpo y de sus líderes. Cada persona que llega a la membresía de la iglesia llega es a someterse. La iglesia no es un club donde yo llego y entro y salgo cuando quiera. Me hago miembro para participar de los beneficios y adquiero ciertas responsabilidades y ya, y como que, no. La membresía de la iglesia es un asunto no de afiliación, sino de sometimiento. No es que a mí me van a dar un carnet de que pertenezco a la iglesia Gracia y Paz y con ese carnet tengo derecho a la piscina, tengo derecho a ir a los bolos, a jugar billar como en un club. No, sino que la persona que ingresa a la membresía entra a la membresía para someterse. Acuérdense que vimos que la salvación incluía el sometimiento al gobierno de Cristo. ¿Cómo gobierna Cristo? Gobierna por medio de su iglesia en la vida de las personas. Nosotros sabemos que el Señor, mediante su palabra, nos dice cómo debemos gobernar. Bueno, la persona que se hace miembro de la iglesia entra a la iglesia para someterse a ese gobierno que existe en la iglesia. ¿Tiene la iglesia autoridad? ¿Tiene la iglesia autoridad para ejercer ese gobierno? Sí, eso lo vamos a ver dentro de unas semanas, cuando veamos las llaves del reino, la autoridad que Cristo le entregó a la iglesia para certificar quiénes son creyentes y quiénes no. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una clase completa de las llaves del reino. Si una persona dice, yo me hago miembro de la iglesia, pero no espero someterme a la iglesia, no ha entendido. No ha entendido. Realmente para qué se va a hacer miembro. Se va a hacer miembro para someterse al gobierno de la iglesia, a la supervisión de esa iglesia sobre su vida. Cuando una persona se hace miembro, le está dando permiso a la iglesia para que lo regañe si se está portando mal. A muchas personas, tristemente, incluso que se dicen ser cristianas, no les gusta rendir cuentas, no les gusta que les digan eso que usted está haciendo está mal. Bueno, entonces, si tú no quieres rendirle cuentas de nada a nadie, ¿cómo puedes decir que eres cristiano si en primer lugar tienes que rendirle cuentas a Cristo? Ay, pastor, yo le rindo cuentas es a Dios, no a los hombres. Eso no es cierto, porque bíblicamente nos debemos los unos a los otros cuando estamos siendo parte de una iglesia. Si una persona dice ser cristiana, no se somete a la supervisión de una iglesia, está diciendo algo así. Yo pertenezco al reino de los cielos, soy ciudadano y no necesito que nadie me certifique. ¿No les parece que eso es un poco como irracional? Si yo me levantara por la mañana, si yo me levantara hoy domingo por la mañana y dijera, me declaro ciudadano de Gran Bretaña. No porque yo diga eso significa que sea cierto. Y puede ser que esté muy convencido y puede ser que lea muchos libros al respecto y puede ser que trate de adoptar la cultura, aprenda el idioma de ellos, pero hasta que ellos no me reconozcan a mí como ciudadano de allá, pues lo que yo diga no sirve de nada. Yo no me puedo imaginar que soy ciudadano del reino de los cielos, yo tengo que estar certificado.
y la iglesia, en esa función que tiene de embajada, es la encargada de certificar quiénes son creyentes y a quienes no son creyentes. La iglesia no es infalible, no es infalible, y puede ser que nos equivoquemos, pero dentro de la luz que tenemos en cuanto a lo que dice la Biblia que es un cristiano, pues vamos a hacer lo posible por identificar de la mejor manera si realmente esa persona ha creído en Cristo o no. Bien, eso es lo que la iglesia como cuerpo le va a decir a la persona que entra a la membresía. Esto le va a decir, reconocemos como válida tu profesión de fe, tu bautismo y tu discipulado con Cristo. Por tanto, te aceptamos y confirmamos públicamente ante las naciones que perteneces a Cristo y aceptamos la supervisión mutua de nuestra comunión. Eso es lo que está diciendo la iglesia a la persona que se añade, a la persona que se hace miembro. Reconocemos como válida tu profesión de fe. Reconocemos como válido tu bautismo y tu discipulado en Cristo, la forma en que caminas en el Evangelio. Por esa razón, te aceptamos y te confirmamos públicamente y lo hacemos ante las naciones. Le decimos al mundo entero que tú perteneces a Cristo y aceptamos la supervisión mutua. ¿Cómo así la supervisión mutua? Así como la membresía viene a supervisar la vida de esa persona también va a ayudar a supervisar la vida de la membresía. Es una supervisión mutua. No hay un grupo de personas como una élite que supervisan a los demás. No, todos nos supervisamos los unos a los otros. Somos ciudadanos que certificamos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Bien? Ahora, eso es lo que dice la iglesia. Ahora miremos lo que dice la persona que entra a la membresía. La persona que entra a la membresía le dice a la iglesia esto. En la medida que ustedes sigan siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a su amor y supervisión. Hay una condición que debe quedar clara en todo este asunto y es que la persona que se hace miembro de la iglesia puede dejar un día de ser miembro de la iglesia cuando se da cuenta que esa iglesia ya no es una iglesia evangélica, cuando se da cuenta que, eh, que dejó de declarar el evangelio con su predicación o su testimonio. Existen, existen dos razones principales para que una persona abandone una iglesia cristiana después de hacerse miembro. La primera es que no haya disciplina en la iglesia. Si esa persona ve, por ejemplo, pecado dentro del liderazgo, que a nadie le importa, que nadie hace nada, o ve pecados en hermanos de la iglesia y él ya los ha ido a confrontar, por ejemplo, y trató de llamar testigos, pero no, como que a nadie le importó, habló con el pastor también como que se hizo el de la vista gorda, porque de pronto la persona que estaba en pecado era amigo del pastor, o era familiar del pastor, o era un miembro que daba dinero, y entonces el otro dice, pero ¿qué pasa aquí en esta iglesia? Aquí en esta iglesia el pecado prospera y nadie hace nada. La persona llega inequívocamente a creer que en esa iglesia no se ejerce disciplina bíblica. Esa es una razón poderosa para abandonar esa congregación, porque en ese caso esa iglesia no está declarando el evangelio con su mal testimonio, está trayendo una afrenta grave al nombre de Cristo, a la gloria de Cristo. Normalmente cuando eso ocurre de la mano de desviaciones doctrinales, porque la sana doctrina va de la mano de la sana disciplina. Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? Que la persona vea que en la iglesia no hay disciplina bíblica. Pero quiero aclarar algo. Ninguna disciplina es perfecta. Entonces, pudiera pasar que la persona esperaba que a alguien lo excomulgaran y no lo excomulgaron, porque al final la persona se arrepintió. O la iglesia creyó que lo que él creyó que no era necesario llegar hasta esas instancias con el pecado de fulano de tal.
Lo importante no es que el pecado se juzgue como yo quiero que sea juzgado, eso quiero dejarlo claro. No, lo importante es que el pecado sea disciplinado como la iglesia vea que debe hacerlo según las escrituras. Porque o si no, entonces cada persona que entra a la iglesia entraría a ser el juez de los hermanos. Y si no se hacen las cosas a su manera, entonces se va. No, pastor, lo que pasa es que yo vi que fulano de tal, por ejemplo, yo vi que fulano de tal no saluda a los hermanos. Entra a la iglesia, se sienta y se va. Y yo pido que lo disciplinen por eso. Pues hermano, yo no creo que lo vayamos a disciplinar. Si quiere, pues usted hable con él. No, 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 ya hablé con él y no, no está arrepentido a llamarle testigos. Y el hermano resulta que sigue entrando y saliendo y no saluda. Pues vamos a escalar eso a la membresía y resulta que vamos a excomulgar al hermano porque no saluda, porque otro dijo que eso era muy grave, ante sus ojos eso era muy grave y tenemos que echarlo. No, no, no porque la disciplina no está para satisfacer los caprichos de la gente. Y normalmente, cuando un pecado aparece en la iglesia, es evidente. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que ya vimos unos textos de esto, en Gálatas vimos algo de eso. Cuando alguien es sorprendido, nosotros vamos y atendemos lo que vimos. Por eso cuando se llaman testigos es importante que el testigo que uno llama haya visto lo mismo que yo vi y no que sea mi imaginación, que no sea algo que salió de mi cabeza. Porque también a veces en estos procesos disciplinarios la gente los manipula para hacerle la guerra a otros hermanos que le caen gordos. Entonces se convierte esto en una especie de cacería de brujas, donde la gente dice, yo creo que él está en pecado, y si ustedes no lo disciplinan a él, yo me voy de la iglesia, porque yo me acuerdo que en el curso de membresía decían que si yo no veo disciplina en la iglesia, me puedo ir. Ahí el que está en pecado es usted por andar diciendo esas cosas, porque no ha entendido que la esencia de la disciplina no es echar gente de la iglesia, la esencia de la disciplina es corregir el pecado, corregir en amor el pecado. Bueno, esa es la primera razón. Quería dejarla bien, bien clara. La primera razón por la que un miembro puede de manera seria, formal, abandonar la membresía de una iglesia. La segunda es la doctrina. Si la persona ve que la doctrina se está pervirtiendo poco a poco, que doctrinas claves se han ido desfigurando, que el humanismo, la psicología entró a la iglesia, esa persona podría evaluar seriamente si continúa o no. ¿Es normal que hayan diferencias doctrinales dentro de la iglesia? Sí, y podemos convivir con ellas, sí. Por ejemplo, yo soy de corte amilenialista. Yo tengo una postura respecto a Apocalipsis 20, respecto al milenio. Yo creo que el milenio que está allí no es literal, no lo es. ¿Podríamos convivir en la iglesia con un hermano que piense que el milenio es real y que tenga una postura más dispensacionalista al respecto? Yo creo que sí podríamos convivir con él, podríamos convivir con ese hermano. Y cuando surjan debates y cosas, pues uno viene y le explica. Bueno, obviamente, pues hay que tener como ¿cómo decirlo? Como la tranquilidad de que la persona no es obstinada y no va a querer imponer su punto de vista sobre el punto de vista de la mayoría, ¿ya? Pero hay algunas doctrinas que son periféricas, que de verdad no hacen tanta diferencia en cuanto a las doctrinas claves del Evangelio. Y podemos estar juntos dentro de la misma fe teniendo esas pequeñas diferencias. Obviamente, son pequeñas diferencias, son periféricas. Pero, por ejemplo, si alguien llega a la iglesia diciendo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ahí ya no es una diferencia pequeña. Ahí sí ya toca decirle, uy, no, hermano, ni siquiera sé si llamarlo hermano. ¿Eh?
Bueno, pero, pero es para que lo vean. Si se torció la iglesia en la disciplina, si se torció la iglesia en la predicación, uno podría evaluar si se va, pero de resto no. Y también hay que tener cuidado con a qué le llama pecado uno, porque de pronto uno puede terminarle llamando pecado a cosas que la Biblia no llama pecado, y ahí el errado soy yo. Bien, listo. Sigamos. Ya vamos a terminar. ¿Qué horas son? ¿Qué es esa diapositiva? ¿Ya esta diapositiva? Ay, tengo tiempo para responder preguntas. Soy rindió. Pero es de 9 a 9:30. Ah, sí, es que empezamos antes. A las 10:30. Esta clase se acaba a las 10:30. Ténganlo presente siempre. Un concepto más amplio de la disciplina en la iglesia. Vamos a ver am, cuatro principios que deben estar siempre en la cabeza cuando hablamos de disciplina en la iglesia. Número uno, la expectativa de ser transformado. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nosotros creemos que si una persona entra a la membresía, entra a la iglesia, entra a la membresía de la iglesia porque hemos visto que Dios ha hecho una obra en su vida. Y esperamos que esa obra continúe, esperamos que esa persona siga viviendo esa transformación y que vaya madurando en fe y que vaya creciendo. En otras palabras, la iglesia como cuerpo espera que sus miembros den fruto. Esa es la expectativa que uno tiene. El que entra a la iglesia manifieste de alguna forma ese fruto de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando la iglesia esa, um, no ve esa transformación, cuando no logra ver ese fruto en la vida de las personas, entonces debe entrar a corregir sus malos frutos. O el árbol tiene buen fruto o el árbol tiene mal fruto. Si vemos que un hermano está dando fruto malo cuando esperábamos fruto bueno, pues entonces tenemos que ir a corregirlo para que dé fruto bueno. Pero no se le piden peras al olmo, dice un dicho por ahí. Si alguien no es creyente, ¿cómo esperamos frutos de un cristiano de su vida? Pues no. Por eso, por eso la disciplina de la iglesia es un asunto que tiene que ver con los cristianos, con los que son creyentes. Bien, otro principio importante, es la tarea de representar a Cristo. Como nosotros sabemos que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, pues la iglesia va a hacer todo lo posible para que Cristo sea bien representado, para que aquel cristiano que no está representando bien a Cristo sea corregido, ¿ya? En tercer lugar, la autoridad de la iglesia local. Ya vimos nosotros que las iglesias no convierten a nadie en cristiano, no tenemos ese poder para convertir a nadie en creyente. Pero nosotros tenemos, sí, de parte de Dios, la autoridad para reconocer quién es y quién no es cristiano. ¿Cómo? Por medio de la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Ya que tocamos el tema. Ex, sacar, comunión, ¿sí? Ex, esa raíz significa sacar. Excomulgar es retirar a alguien de la lista de la membresía y también retirarlo de la Santa Cena. Eso es excomulgar, retirarlo de la lista de membresía y retirarlo de la Santa Cena. No es prohibirle el ingreso a la iglesia, pilas con eso. La iglesia no tiene la potestad para prohibirle a una persona que entre a la iglesia, porque finalmente la iglesia es un lugar donde puede entrar cualquier persona, salvo ciertas restricciones obvias, como por ejemplo que alguien entre a la iglesia a robar, a saquear los bolsos de la gente y nosotros tengamos la obligación de dejarlo entrar siempre. No, en ese caso llamamos a quien sí tiene la autoridad para restringirle el acceso a ese sitio, la policía. Llamamos a la policía y le decimos, este señor viene y se mete aquí a robar, por favor, sáquenlo. Y si es necesario poner una caución, le ponemos una caución para que no se acerque. Pero imagínese, por ejemplo, un hermano
que está en un proceso disciplinario acá y al final termina excomulgado y le ponemos una caución con la policía para que no se acerque, siendo que el pecado de él fue por ahí fornicación. ¿Cómo le explicamos al policía que, cómo le explico yo al policía que él no se puede acercar a 500 metros de la iglesia porque es un fornicario? El policía me va a decir, pues, eso no es problema mío. ¿Ven? No tenemos el poder, no tenemos la autoridad de la espada, que sí tiene el Estado, para prohibirle a la gente que ingrese a la iglesia. Pero sí tenemos la autoridad de parte de Cristo para ya no reconocer en esa persona a un creyente. Esa autoridad sí la tenemos. Nosotros, cuando recibimos a esa persona como miembro de la iglesia, dijimos, te reconocemos como cristiano. Ahora, debido al pecado y a la falta de arrepentimiento de ese, la misma iglesia le dice, ya no te podemos reconocer más como cristiano por tu falta de fruto, por tu falta de arrepentimiento, por tu falta de reflejar a Cristo, porque no reflejas a Cristo, porque estás haciendo quedar mal el nombre de Cristo. La iglesia ya no puede sostener más esa afirmación pública de que tú eres cristiano. Cuando la iglesia ya no puede afirmar públicamente que alguien es cristiano, esa persona ha sido excomulgada. Repito, cuando la iglesia ya no puede confirmar públicamente que esa persona es cristiana, esa persona entonces ha sido excomulgada. Bien, otro principio de la disciplina en la iglesia es que la membresía no hay que verla como una afiliación, como yo les decía, sino que hay que verla como sumisión, sometimiento al gobierno de Dios que él ejerce mediante la iglesia. Entonces, como yo me sometí voluntariamente a la supervisión, al cuidado de esta congregación, como yo eh, tengo un certificado de parte de esta iglesia que me acredita como ciudadano del reino de los cielos, soy yo, perdón, no soy yo, sino ellos los que pueden decir también, te revocamos ese certificado, te lo revocamos. Es la iglesia, no yo. Podría pasar que en un caso disciplinario, digamos, se comienza un proceso disciplinario contra alguien por un pecado que es evidente y se le llamó testigos. Y cuando se le llamaron testigos, no se arrepintió y pues ¿qué sigue? Decírselo a la iglesia. Entonces la persona dice, ¿sabe qué? No es necesario que llame a la iglesia, yo renuncio a la membresía. ¿Sí? Si la persona hace eso, lo que está diciendo es lo siguiente, no estoy arrepentido y no me interesa que ustedes confirmen mi cristianismo. Yo renuncio a la membresía. ¿Para qué? ¿Por qué está renunciando a la membresía? Está renunciando a la membresía para quedarse con su pecado. Está escogiendo su pecado en lugar de la comunión de la iglesia. Está manifestando de manera pública que no es un creyente. ¿Por qué? Porque escoge su pecado en lugar de la comunión de la iglesia. Escoge su pecado y no el arrepentimiento al cual se le está llamando. Entonces, a ver, eso es, además es un poco ridículo porque si aquí en Colombia, por ejemplo, una persona es acusada por el gobierno, o sea, la fiscalía empieza un proceso de investigación contra él por lavado de dineros, por ejemplo, y él va y dice, ¿sabe qué, juez? Renuncio a la ciudadanía colombiana. Claro, si yo renuncio a la ciudadanía colombiana, pues la ley colombiana no me va a poder juzgar a mí. Eso es ridículo, ningún juez le va a conceder eso. Ningún juez le va a conceder eso. Fue fue el Estado colombiano el que le concedió el estatus de ciudadano a esa persona y es el Estado colombiano el único que puede quitárselo. Él no puede renunciar a eso. Es la iglesia la que dice si esa persona, si ve en esa persona un creyente. No es la que dice si es cristiano o no, pero es la que ve en esa persona un creyente. Y es la iglesia la que después dice ya no vemos en esa persona un creyente.
Entonces, inmediatamente una persona comienza un proceso disciplinario y renuncia a la membresía, inmediatamente queda excomulgado, es decir, la iglesia ya no lo puede ver más como un cristiano. Y si renunció a la membresía para irse a otra congregación, nosotros no podemos recomendárselo a esa congregación, porque ante nuestros ojos, él no es un creyente. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, escogió el pecado, antes que someterse al gobierno de la iglesia. Bien, hay una definición muy sencilla que encontré de esto, la disciplina, y me pareció genial, es esta. La disciplina en la iglesia se trata de pedirles a los cristianos que sean lo que dicen ser. ¿Ya? La disciplina en la iglesia es pedirle a los cristianos que sean lo que dicen ser. Y mientras nosotros veamos que ellos están actuando como lo que dicen que son, diremos que son cristianos. Pero cuando veamos que están actuando en contra de lo que es ser un cristiano, les diremos, no eres cristiano. Cuando comienza un proceso disciplinario, en el momento en el que inicia un proceso disciplinario, inicia la respuesta a esta pregunta, ¿es esta persona cristiana? Digamos, un hermano cayó en pecado y alguien lo descubrió. Como fue descubierto en esa falta, entonces surge esta duda. ¿Será que realmente este hombre es un creyente? Porque fue encontrado en un pecado que fue visible, evidente. Entonces, si la persona no se arrepiente, a ver, vamos a ponerlo así. Digamos que yo llegué y vi a un hermano que estaba en pecado. La iglesia tiene el 100% de confianza en que ese hombre es creyente porque es miembro de la iglesia. Pero como fue descubierto en un pecado, y en un pecado pues evidente, ¿sí? Bueno, entonces ya ese 100% de confiabilidad no la podemos tener. Ya tenemos un 90, un 80% de confianza en que es un verdadero creyente. Si yo voy, lo llamo, el hombre no se arrepiente, y después le llamo testigos, le llamo 2, 3 testigos, y no escucha a los testigos, uy, yo ya empiezo a dudar todavía más de la confesión, de la profesión de fe que esa persona tiene. Y empiezo a decir, tal vez 50-50, ¿sí? O tal vez hay un 40% de confianza en que sea un creyente. O sea, tenemos todavía una esperanza de que sea cristiano. Falta llevarlo a la membresía. Y una vez lo llevamos a la membresía, si la persona no se arrepiente, aún diciéndole a la iglesia que lo que está haciendo es pecado, entonces la iglesia en pleno ya no tiene dudas, tiene el 100% de certeza que ese hombre no era cristiano, no era cristiano, nunca lo fue. Era un falso creyente y al final salió lo que estaba en su corazón. ¿Sí ven? Entonces, para ponerlo con números, para que lo entendamos más fácil, cuando una persona entra a la membresía tiene el 100% de seguridad de que esa persona es creyente y por eso lo recibe, con esa confianza. Pero a medida que comienza el proceso disciplinario, ese porcentaje se va reduciendo hasta que la iglesia tiene el 100% de seguridad que esa persona no es cristiana y por eso la excomulga. ¿Ven? Así funciona, así funciona. El proceso disciplinario lo que busca es responder esa pregunta. ¿Es este hombre cristiano o no lo es? Porque finalmente, el único requisito que existe para que una persona sea miembro de una iglesia cristiana es que sea un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo. Ese es finalmente el único requisito que hay. Listo. Mientras nosotros podamos decir que es un hijo de Dios, seguirá siendo miembro. Cuando ya no podamos decir que es cristiano, pues hay que decirle, no te consideramos cristiano. No hay que prohibirle que siga asistiendo, pero sí hay cosas que deben cambiar con esa persona. Por ejemplo, ya no puedo decirle hermano, ya no. Le puedo decir, digamos que se llama, a ver, Paquito, sí, don Paquito, te puedo decir don Paquito,
pero hermano Paquito ya no, porque hermano no es. Y hermano, así como no le digo hermano al que no pertenece al que no se confiesa cristiano, no puedo decirle hermano al que la iglesia ha dicho que no puede decir que sea creyente. Ya no puedo yo decirle hermano. Que siga asistiendo, que escuche la palabra para que se arrepienta de su pecado. Ojalá, ojalá. Y eso haga que más adelante la persona realmente crea. Listo. Tengo tiempo para alguna pregunta, si alguien la quiere hacer, de repente. Ah, Sebastián, una pregunta. Dime, Sebastián. Bueno, la disciplina implica también, digamos, medidas del Antiguo Testamento, como el Deuteronomio. Por ejemplo, el Deuteronomio 22 habla sobre la castidad y esa es una de los, digamos, de los límites en los cuales la iglesia dice una disciplina. Yo tengo una pregunta, eh, ¿hasta qué punto eso es válido? ¿Hasta qué punto se puede usar las leyes del Antiguo Testamento para disciplinar a la iglesia? No, tú estás entendiendo mal. No se usa nada del Antiguo Testamento, no se usan leyes del Antiguo Testamento para disciplinar a nadie. No. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si alguien era descubierto en fornicación, ¿qué había que hacer con él? Matarlo. Sí. No, nosotros no aplicamos eso. No. La disciplina, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, no hablamos de castigos que le vamos a imponer a la gente. Nosotros lo que hacemos es decirle esto. Vemos que tú eres cristiano, pero por tu pecado ya no estamos tan convencidos. ¿Ya? Vamos a llamar testigos. Si esos testigos llegan a la misma conclusión, oye, tú no te estás portando como un creyente, entonces se lo decimos a la iglesia. ¿Sí? Y si la iglesia dice, no, tú no te estás comportando como un creyente, entonces para afuera. Entonces, eso es la disciplina, eso y nada más. ¿Ya? Dentro del proceso disciplinario, si la persona, por ejemplo, cayó en fornicación, que es el caso que tú estás citando, y yo le digo a él, oye, tú estás en pecado, y le llamo testigo, sí, tú estás en pecado, y la persona se arrepiente, lo que yo debo hacer es mostrarle con la Biblia cómo es arrepentirse de ese pecado, cómo es que debe restituir la falta que cometió, para que esa confesión de fe pueda volver a ser creíble. Entonces, si está arrepentido, por ejemplo, y robó algo y está arrepentido, yo le diré, mira, la Biblia enseña que debes devolver lo robado. Uy, pero es que yo me robé fue 30 millones de pesos, yo ¿cómo los voy a devolver? Ah, no sé, pero los tienes que devolver porque estás arrepentido, tienes que llegar a un acuerdo de pago, sacar un préstamo, no sé, pero tienes que devolver lo que te robaste. ¿Ves? Esa no es la disciplina. La disciplina, entonces, demuestra con tu arrepentimiento que todavía lo eres. ¿Ya? Y cualquier otro caso que pueda ocurrir, por ejemplo, que alguien defraudó al Estado, alguien hizo una estafa y le robó al Estado dinero, tienes que ir a poner la cara. Ese no es el castigo por su pecado, no, esa es la forma en la que la persona va a enmendar la situación para demostrar que está arrepentido. Y así con todos los casos que tú puedas decirme, ¿ya? La iglesia entonces, en el proceso disciplinario, no solamente le va a decir al pecador lo que está mal, sino que le va a decir al pecador también cómo corregir lo que está mal para que la iglesia pueda seguir dando fe de que es un creyente. ¿Listo? ¿Sí te respondí? Bien. Dice William Tapia, ¿se puede autodescomulgar a alguien? No, no se puede autodescomulgar. Renunciar a la membresía es decirle a la membresía, escojo mi pecado y no a la iglesia. ¿Se puede retirar a alguien de la congregación? ¿Puede renunciar a la membresía? Sí, sí puede renunciar a la membresía. Pero entonces, ¿por qué renunciaría una persona a la membresía? Que dice que la persona es cristiana. Pues la única razón que yo veo es que la persona reconozca que no es creyente. Es la única razón. Si la persona era miembro de la iglesia y llegó a la conclusión de que no es realmente un cristiano,
claro, esa persona hace bien, de hecho, en decirle a la membresía, acabo de darme cuenta que estaba engañado y que no soy un verdadero creyente. Por tanto, renuncio a la membresía y estoy declarando que no soy cristiano. En ese caso, a la iglesia le queda fácil la tarea porque la misma persona está diciendo que no es creyente, ¿ya? Ahora, el otro caso que yo citaba, que la persona vio que la iglesia está torcida y que la iglesia tiene no, falsas doctrinas y esa clase de cosas, allí la persona le dice a la iglesia, miren, yo renuncio a la iglesia porque en esta iglesia no se está predicando fielmente el evangelio y el pecado anda a, anda a rienda, con la rienda suelta. En ese caso, pues la iglesia no tiene opción. La iglesia no le puede quitar a la persona más de lo que le dio a esa persona. ¿Qué le dio a esa persona? El derecho a ser miembro de la iglesia, participar del servicio oficial dentro de la iglesia, del gobierno de la iglesia. La persona ya no quiere participar de eso y se quiere ir a otro lado, pues no hay más que hacer, pues que se vaya. Pero si esa persona es realmente un creyente, él va a buscar un grupo de creyentes que certifiquen su ciudadanía en el reino de los cielos. Una iglesia a la cual someterse. Si un hermano entra en un proceso de disciplina, sea cual fuere, puede seguir participando en la cena del Señor en medio del proceso, o sea, se acepta la disciplina, se acepta que cometió el pecado y ese proceso se hace en la iglesia. No. Bien. Eh, sé que van a surgir más preguntas y me queda un minuto. Entonces, tranquilos. Vamos a seguir desarrollando el tema. Todavía hay mucho. No, Suri, no. No, mira. ¿Dónde acaba el proceso disciplinario? Cuando la persona se arrepiente. Repite Suri después de mí. ¿Dónde acaba el proceso disciplinario? Cuando la persona se arrepiente. Allí se acabó todo. Por ejemplo, yo vi que el hermano estaba en pecado. Y, por ejemplo, yo como pastor lo vi. Yo le digo, no participes de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque entró la duda de si es realmente un creyente o no. Pero, si la persona se arrepintió de su pecado a la primera exhortación, ok, ya, participa. Si tuvimos que llamarle testigos, la duda está, ¿será que es cristiano o no? Entonces, como está la duda, le decimos, no participes. Pero si al llamarle testigos, él se arrepiente, ya, participa. Se acabó la disciplina. ¿Por qué se acabó la disciplina? Porque estás arrepentido. Tu arrepentimiento es creíble.